En esta tabla periódica se representan los elementos químicos según su abundancia y disponibilidad en nuestro planeta. El hidrógeno es el elemento más simple que existe. Está compuesto de un protón y un electrón. Es el más abundante del universo y el tercero más abundante en nuestro planeta. En su forma molecular, compuesta por dos átomos de hidrógeno, se trata de un gas incoloro que no se percibe por olfato o por gusto, es 14 veces más liviano que el aire, por supuesto es un gas que no contiene carbono y no resulta tóxico, irritante ni corrosivo. Aún tratándose del elemento más abundante del universo, muy rara vez se lo encuentra aislado. Casi en la totalidad de las veces el mismo está combinado formando otras sustancias, como el agua, hidrocarburos, celulosa y una innumerable lista de etcéteras. La molécula más simple es H2, es decir, dos átomos de hidrógeno que comparten su par de electrones. El hidrógeno está presente en moléculas inorgánicas simples como el agua, combinada con oxígeno, y el amoníaco, en la que se combinan tres átomos de hidrógeno por uno de nitrógeno. También lo está en cadenas de hidrocarburos, desde el metano, o C1, porque contiene un átomo de carbono, etano, C2, propano, butano, etc. Y por supuesto en otras moléculas orgánicas, tales como los ácidos grasos. Un compuesto se dice que está saturado si no contiene enlaces dobles o triples entre algunos de sus átomos de carbono. Si vemos algunas reacciones significativas, y comenzando por la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno, es muy importante entender que se trata de un proceso endotérmico, es decir, que necesita aporte de energía para que se produzca esta disociación. En sentido opuesto, la asociación de hidrógeno y oxígeno produce agua y libera energía. En la disociación por electrólisis, por ejemplo, se aporta energía eléctrica para producir hidrógeno y oxígeno. Y en el otro extremo, una celda de combustible se alimentará de hidrógeno y oxígeno del aire, produciendo electricidad y emitiendo agua. Tomando la molécula del amoníaco, muy utilizada como vector de transporte del hidrógeno, vemos que su disociación es también endotérmica, es decir, requiere aporte de energía externa para separarlo en nitrógeno e hidrógeno. Por último, vemos un proceso muy utilizado para producir hidrógeno a partir del metano. Es el llamado SMR o Steam Reforming. En presencia de un catalizador, el metano reacciona con una corriente de vapor de agua a presión, produciendo monóxido de carbono e hidrógeno puro. Esta primera reacción es seguida por un proceso llamado Water Gas Shift Reaction, que permite al monóxido reaccionar con agua para obtener mayor cantidad de hidrógeno y evitar la liberación de monóxido. El resultado final es hidrógeno y dióxido de carbono. Este último, por supuesto, es un gas de efecto invernadero que debería capturarse para minimizar el impacto ambiental. Veremos este tema al hablar de los colores del hidrógeno. Un concepto muy importante a la hora de comparar diferentes opciones es la densidad energética. ¿Qué cantidad de energía contiene un kilogramo del producto? A esto le llamamos densidad gravimétrica y se mide en megajoules o kilowatt hora por kilogramo. ¿Qué cantidad de energía contiene un litro del producto? Esta es la densidad volumétrica, expresada en megajoules o kilowatt hora por litro. El esquema representa la densidad energética de diferentes productos. Una primera conclusión es que el hidrógeno tiene la máxima densidad gravimétrica. Un kilogramo de hidrógeno contiene más cantidad de energía que un kilogramo de los otros combustibles. Por el contrario, su densidad energética volumétrica tiende a ser más baja que muchos de sus competidores, requiriendo más volumen para almacenar la misma cantidad de energía.
Resulta evidente que en estado gaseoso, a mayor presión de almacenamiento, mayor será la densidad volumétrica del hidrógeno. Esto se aprecia en la comparativa entre 350 y 700 bar de la gráfica. Por otro lado, el hidrógeno en estado líquido, lo que se consigue a una temperatura de menos 253 grados, tiene aún más densidad volumétrica que en estado gaseoso. Y si el hidrógeno es peor que otros combustibles en densidad volumétrica, ¿por qué utilizarlo? Recordemos que el hidrógeno es el único combustible limpio. En su combustión solo libera agua, ya que el mismo no contiene carbono. Volveremos a este concepto de densidad energética al hablar de métodos de almacenamiento y transporte. Profundizando en la pregunta de cuánta energía tiene un kilogramo de hidrógeno, tropezamos con que hay dos formas de medir la cantidad de calor, energía, que se liberará al producirse la combustión. El poder calorífico superior, o Higher Heating Value, considerará toda la energía liberada en la combustión, incluida la que se entrega al llegar los productos resultantes a la temperatura de partida. El poder calorífico inferior, o Lower Heating Value, trata los productos en fase gaseosa, no considera la energía necesaria para vaporizar el agua. Así, un electrolizador que produce hidrógeno a partir de agua y electricidad habrá que suministrarle más de 39,4 kWh para producir 1 kilogramo de hidrógeno. La eficiencia del electrolizador suele medirse respecto del poder calorífico superior. Si, por ejemplo, un electrolizador requiere 50 kWh por kilogramo de hidrógeno producido, su eficiencia será de 39,4 dividido 50, es decir, 79%. En el otro extremo, la eficiencia de la celda de combustible, que consume hidrógeno y produce electricidad y eventualmente calor, será establecida utilizando el Lower Heating Value como punto de comparación.